Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 45 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. En la práctica, después que un cristiano comienza a anhelar al Señor y se consagra, y cuanto más acepta los tratos en cuanto al pecado, al mundo y a la conciencia, más bendecido es en su condición espiritual ante Dios y más rápido crece en vida. Por lo tanto, si deseamos conocer nuestra condición ante el Señor o la condición de nuestro crecimiento espiritual, debemos examinar nuestras experiencias para ver cuánto hemos sido tratados por el Señor en estos aspectos: el pecado, el mundo y la conciencia. Muchos santos crecen en vida lentamente. Diariamente se lamentan de su pobre condición y piden diariamente misericordia al Señor. Pero después de un lapso de varios años, su crecimiento en la vida interior todavía permanece en la etapa inicial. Otros santos están en un estado de muerte y aturdimiento ante el Señor. El mover del Espíritu no es discernible en ellos, ni pueden ser vistos funcionando en el Espíritu Santo. La razón de esto es mayormente que ellos no han aprendido estas lecciones acerca de los tratos del Señor, o resumiendo todo junto, el trato de Dios con el creyente. Frecuentemente hablamos de obediencia, pero muchas veces nuestra obediencia ante el Señor no tiene nada que ver con el trato. Pero además del tratar, ¿qué más requiere obediencia? Si nuestros tratos no son cabales, ¿cómo puede nuestra obediencia ser absoluta? No nos atrevemos a decir, a decir que el 100% de toda la obediencia depende del asunto de ser tratados o el trato del Señor. Pero podemos decir que de 100 demandas, por ejemplo, de obediencia, 90 de ellas caen en la categoría del trato. Así que la obediencia es mayormente un asunto del trato de Dios. Nuestro problema hoy es que somos desobedientes como respuesta a los tratos del Señor. No es que no tengamos tratos en lo absoluto, sino que no somos cabales ni serios en cuanto a este asunto. O bien no somos específicos en el trato, o bien aplazamos lo que el Señor demanda en estos tratos. Esto disminuye grandemente nuestra obediencia. Así que actuamos contrariamente a la ley de vida. Nos oponemos a la enseñanza de la unción y ofendemos a Dios. Por lo tanto, nuestra conciencia se vuelve torpe y se insensibiliza. Nuestro espíritu viene a estar vacío y bajo. A pesar de que escuchamos mensajes y leemos libros espirituales, incluyendo las Escrituras, recibimos poca luz. Estamos sin fruto en nuestro trabajo y toda nuestra condición espiritual permanece seca y débil. Esto es válido no solo a nivel individual, sino tal vez cuando nos reunimos. Muchas reuniones son débiles, pobres, bajas, porque allí todos carecen de trato. Si cada uno trata estricta y severamente en su vida diaria, la condición de las reuniones cambiará grandemente y llegará a ser más viviente. Siempre le rogamos al Señor que obre y hasta le decimos que si no obra no tendremos manera de ir adelante. Estamos convencidos en nuestra mente de eso. Pero el problema no es que Él obre, sino que nosotros no se lo permitimos o no respondemos. El Señor obra para despertar nuestro sentir interno. Si permitimos que el Señor obre espontáneamente, tendremos tratos de acuerdo con ese sentir interno. Cada paso en la obra del Señor tiene como fin exponer nuestras dificultades y demandar que tratemos con ellas. Cuando el Señor opera en nosotros, inmediatamente debemos tener tratos, permitir que el Señor obre, permitir que Él trate con nosotros. Si tratamos exhaustivamente con cada sentir, el Señor podrá operar en nosotros de principio a fin. Todo nuestro ser será avivado. Llegaremos a ser como dinamita en la obra del Señor, haciendo explotar la obra del Señor, y habrá ganancia y expresión de la vida en nuestro interior.
Debemos acudir al Señor para que nos guíe a experimentar estas verdades. Cuanto más descuidemos el trato, más indiferente se volverá nuestro sentir interno al hecho de estar en tinieblas. Pero cuando más estemos dispuestos a practicar estos tratos, más nos constreñirá nuestro sentir interno a que tratemos cabalmente estos asuntos hasta que hayamos tratado con todos nuestros sentimientos ante el Señor. Sin embargo, aún entonces no podremos decir que hemos superado los tratos. No puede haber graduación en estos asuntos, ni pueden ser terminados. Diariamente debemos enfrentar el problema del trato cada vez que descubramos nuestros errores o cosas que no hayan sido tratadas en el pasado. Debemos tratar con ellas inmediatamente. De este modo estaremos capacitados para progresar en el Señor en una manera más profunda. Debemos ver en la experiencia de la vida o con la vida el punto de obedecer la enseñanza de la unción. Vamos a poner atención a esto. Obedecer la enseñanza de la unción. Hay varias maneras, tal vez que hemos oído que se le llama esto, o tal vez algunos usan el término andar según el Espíritu, permanecer en el Señor, vivir en comunión con Dios, andar con Dios y vivir en su presencia. Sin embargo, la más precisa es obedecer la enseñanza de la unción. Si entendemos esta expresión, también entenderemos las otras. Aunque obedecer la enseñanza de la unción sea una experiencia que no es la primera etapa en nuestra vida espiritual, es sin embargo la experiencia crucial y central de todas las etapas de la vida espiritual. No importa qué clase de trato experimentemos en el lado negativo o cuánta edificación haya en el lado positivo, no podemos apartarnos de esta lección de obedecer la enseñanza de la unción. Esta lección causa que la experiencia de vida en las etapas primeras surja espontáneamente y llegue a ser más profunda y más completa. Al mismo tiempo, esta lección puede guiarnos a experiencias más profundas en el resto de nuestro caminar con el Señor. Por eso la obediencia a la unción podemos decir que es el secreto de nuestro crecimiento espiritual. Si deseamos seguir al Señor en el camino de vida, debemos tener un conocimiento y experiencia cabal de lo que tiene que ver con la unción. Hay un versículo que nos da una base bíblica importante para esto. Está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, y allí leemos: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Es importante, amado, conocer la unción, y vamos a dedicar un poco de tiempo, tal vez varios audios, a conocer la unción que hemos recibido. Y podemos decir en la enseñanza, referente a la enseñanza de la unción, hay dos partes principales, pero vamos a tratarlas ya en el siguiente audio. Así que las veremos, estas dos partes principales de la enseñanza de la unción, en el siguiente audio. Que la gracia del Señor sea con vosotros.